Los dinosaurios saurópodos son los mayores animales terrestres herbívoros que hayan existido en la Tierra. Cómo adquirieron gigantismo y podían desplazarse es uno de los aspectos más destacables de su paleobiología. Sin embargo, hay otros temas interesantes que han sido descritos y hay suficiente información para rechazarlos o confirmar que hay pruebas de su presencia. Su morfología y función están en constante estudio y aparecen nuevos rasgos para analizar. Uno de ellos es la presencia o no de trompa en estos animales y en particular en el Diplodocus o Brachiosaurus, que tenían la fenestra nasal por delante de las órbitas y no en el frente del cráneo, que se asemeja más al de algunos mamíferos terrestres en aspecto, mamíferos terrestres con trompa como elefantes o tapires, pero como todavía hay mucho que no se sabe sobre estos dinosaurios y los dinosaurios en general, estas cuestiones pueden generar polémica y dudas entre el público general. Pero ¿qué hay de probable en la presencia de trompa en dinosaurios? Lo veremos en este video y no te pierdas la segunda y tercera parte del podcast con la lata de Barbasol, donde discutimos más sobre las reconstrucciones de Jurassic Park y la visión de Spielberg de la película. Los dinosaurios son un grupo de reptiles, o más bien saurópsidos, que han dominado la Tierra por unos 160 millones de años, con una gran diversidad morfológica y tipos adaptativos aún explorándose. En la película Jurassic Park vemos un saurópodo Brachiosaurus altitórax de unos 150 millones de años del Jurásico de Norteamérica, un dinosaurio enorme con un cuello largo y unas fosas nasales por delante de las órbitas y en una posición dorsal en estas. Sin embargo, reconstrucciones por científicos que comparan la morfología de animales actuales para hipotetizar cómo pudo ser la anatomía de las distintas estructuras craneales pertenecientes al laboratorio de Lawrence Whitmer de Estados Unidos, encontraron en Diplodocus unas fenestras nasales cerca de las órbitas, como en Brachiosaurus, que las narinas externas, o sea los orificios por donde entra y sale el aire y no el orificio nasal del cráneo, está ubicado en una posición más anterior del cráneo, como en los demás saurópsidos, como reptiles y aves, debido a la presencia de un leve espesor de tejido, posiblemente cartilaginoso y músculo, y unido al orificio nasal craneal hacia la garganta o glotis del animal. Estas comparaciones con grupos de animales actuales, tanto reptiles como aves y mamíferos, se denomina horquillado filogenético, que estudia todos los rasgos anatómicos para entender las estructuras que rodean y podrían contener otra estructura como la trompa. La hipótesis de una posible trompa surgió como idea de Wilford en 1938 a 1940 y 1948 a 49 en hadrosaurios y posteriormente fue refutada por Sternberg en 1939, basado en la redundancia en la presencia de aperturas nasales elongadas y proboscis. Luego, Coombs, en 1975, propuso que los saurópodos podrían usar una trompa para alcanzar la vegetación que está en posiciones altas. Baker, en 1986, también propuso la posible presencia de trompa en saurópodos. En parte, la propuesta se basa en otra hipótesis que predominaba hace 30-40 años de posibles hábitos anfibios de los saurópodos, ya que se pensaba que debido a su peso y proporciones corporales gigantescas, no podrían desplazarse en tierra y pasarían la mayor parte de su tiempo bajo el agua, propuestas establecidas por Owen en 1859 y Osborne en 1898. La presencia de una trompa encajaba bien en esta hipótesis porque podrían permitir respirar bajo el agua como un elefante a cierta profundidad. Todo esto fue disolviéndose con los frecuentes hallazgos de esqueletos cada vez más completos de saurópodos gigantes en áreas continentales relacionados a lagos y ríos e interactuando con otros cadáveres de otros dinosaurios tanto carnívoros que podrían indicar predación como así también de herbívoros, huellas de estos dinosaurios hechas en la orilla de cursos de agua dulce y la evidencia osteológica de la presencia de cavidades aéreas en las vértebras que permitían claramente aligerar el peso del cuerpo y cráneos completos
que mostraban ser diferentes a lo observado en elefantes o tapires. Posteriormente, tanto Colbert en 1993 y Martin en 1998 encontraron que el cuello en sí representaría una estructura que permite reemplazar una trompa para alcanzar la vegetación alta, como sucede en la jirafa. Una evidencia clara a favor de esta última propuesta de un cuello largo para alcanzar la vegetación en lugar de una trompa es en parte que está clara en el registro esta presencia de cuello largo y el hecho de los numerosos forámenes enormes que tienen las vértebras cervicales, y que muy probablemente en estas circulaban tanto músculos como vasos sanguíneos y nervios que iban hacia la cabeza, pero también espacios solo de aire, que aligeraban el peso del cuerpo del cuello y hacia la cabeza. Incluso la fila de dientes de Diplodocus cambia durante la ontogenia o desarrollo de joven adulto, de estar orientadas verticalmente bien dentro de la mandíbula, mientras que en el adulto se orientan muy hacia adelante, lo que indica que era una adaptación en adultos para la alimentación, para alcanzar y arrancar de forma más eficiente la vegetación. Y en esta zona se insertara una trompa, no necesitaría tener los dientes en posición más hacia adelante o procumbentes, sumado a lo que se sabe del desgaste de los dientes, que estaban posicionados en el extremo anterior del cráneo únicamente, no posteriormente, como molares que están en mamíferos, y esos dientes anteriores no tenían capacidad de masticar sino de arrancar la vegetación, reflejado en la forma en la que se desgastaron estos dientes, como los trabajos de Emick y colaboradores en 2013 y Woodruff y colaboradores en el 2018 sobre Diplodocus y otros dinosaurios saurópodos como Camarasaurus, con similares características en el cráneo, sumado al conocimiento de que estos dinosaurios tragaban piedras conocidas como gastrolitos para digerir el material vegetal que tragaban sin procesar, indicando que además de no masticar la comida, la presencia de dientes anteriores en la boca con desgaste tenían que cumplir solo la función de arrancar estas hojas de los árboles. Posiblemente al hacer esto y garantizarse comer el suficiente nutriente para sobrevivir, tenían que tragar tanto aves como algunos reptiles arborícolas junto con esas hojas de forma casual. Pero como sabemos, no les iban a avisar a esos animales que se corrieran y serían fácilmente tragados. Como sucede con animales herbívoros actuales como el caballo o la vaca, estos suelen comer también crías de otros animales o peces para complementar su nutrición mayormente herbívora. Por otro lado, los dinosaurios, al ser saurópsidos, sabemos que estos animales no tienen desarrollo en una trompa o de considerable musculatura craneal o de alguna otra estructura musculosa llamativa, como en la rama que se separó o diferenció anteriormente, que es la de los sinápsidos, que son los mamíferos. Ellos sí suelen tener múltiples estructuras musculosas en los cráneos, y tanto elefantes como otros clados o grupos como el tapir dentro de los perisodáctilos tienen una trompa y resultan una evolución convergente en distintos clados de mamíferos en los que tiene distinta forma y mayor o menor desarrollo de cartílago o músculo. Esto sucede debido al hecho de que los reptiles no desarrollan un gran tamaño y extensión de los nervios faciales, y esto no es la excepción en saurópodos, tanto en saurópodos en general como en el Diplodocus en particular, o Brachiosaurus en particular, pero que sí está presente tanto en el elefante con un enorme nervio trigémino que inerva la trompa, y en el tapir, que tiene una trompa más pequeña pero también intensamente inervada para permitir su función táctil y diferenciar estructuras para tocar, lo cual no es posible de hacer en muchos grupos animales que deben usar la boca para sentir otros seres, y vemos como muchas veces estos encuentros pueden resultar en una herida en el otro individuo. Como no tenemos estos tejidos blandos en los dinosaurios en la actualidad, en la mayoría de los casos, lo que sí encontramos es el correlato óseo, lo cual es la estructura ósea que contenía en este caso el nervio facial, que se encargaría de sostener la trompa. Este nervio en Diplodocus y saurópodos en general está muy poco desarrollado en comparación con lo necesario para desarrollar una trompa del tipo del tapir o del elefante. Incluso en la actualidad en elefantes y en tapires hay una zona prominente formando un reborde óseo y un nasal muy corto y puntiagudo hacia el extremo anterior que termina en el aire.
pero esto no está presente en Diplodocus o Brachiosaurus, aunque poseen un reborde en la zona de la apertura nasal y un reborde óseo hacia la mandíbula o extremo anterior del cráneo. Toda esta área llevó musculatura, pero en volúmenes reducidos, y Whitmer en 2001, además de encontrar esto, también hay evidencia vascular de la presencia de tejido blando entre las fosas nasales, en los huesos y el extremo más anterior del cráneo, donde estaba la real apertura de la narina externa, pero no para un órgano muscular muy desarrollado que requiere un extenso desarrollo nervioso muscular de vasos sanguíneos también. Esto, además de un horquillado filogenético, es anatomía comparada. Ambas se complementan entre sí para comparar las estructuras en distintos grupos de animales y predecir su presencia en dinosaurios en este caso, ya que también en varias aves y reptiles actuales como Uromastix, Anser y Megacerile, la apertura nasal está posicionada rostralmente más que el foramen nasal, aunque en la mayoría de los casos la apertura nasal por donde respiran está posicionada caudalmente en el cráneo, como en Alligator, Strutio, Epheniscus y Fulica, pero rostralmente dentro de la fenestra nasal. Miremos también que los reptiles como las lagartijas o serpientes tienen muy poca musculatura facial, poco diferenciada en comparación con mamíferos. Puede encontrar la musculatura del borde mandibular, pero no hay mucho mayor volumen. Hay algunos reptiles gecónidos que tienen un cuerno que parece extenderse desde la nariz con músculo, pero en realidad es queratinoso, como la estructura de las uñas, mientras en cocodrilos la musculatura del labio está encima de la piel y muy cerca de los huesos. En dinosaurios habría sido similar. En aves actuales tenemos un pico ranfoteca, es decir, ausencia de musculatura en el hocico mayormente, solo por encima del orificio nasal y alrededor de él. El resto es un estuche queratinoso. Aún más información surge al comparar la anatomía del cráneo en distintos grupos de dinosaurios y nos enteramos que estaban mayormente huecos en orden de aligerar el peso del cráneo. Entonces, cuando estás invirtiendo tus adaptaciones corporales en reducir el peso corporal porque sos tan grande, como en saurópodos, no tiene sentido anatómico o fisiológico evolucionar una estructura tan costosa en energía, peso y utilidad como una trompa tipo tapir o elefante. La nariz sirve para calentar el aire que pasa y que permite refrescar el cerebro, que necesita siempre aire de este tipo, y las trompas musculosas son muy eficientes en este aspecto, aunque están mayormente presentes en elefantes y tapires, porque son algunos de los grupos que suelen desarrollar este tipo de rasgo, principalmente dentro de perisodáctilos y artiodáctilos, y posiblemente un representante fósil mamífero, principalmente de la estirpe neotropical en Sudamérica, la macrauqueña, posee en gran probabilidad una trompa. El desarrollo de esta estructura en mamíferos se debe a la diferenciación de paquetes musculares en la cara que no están presentes en reptiles o anfibios y que derivan de otros músculos más simples y pueden distinguirse una cara interna, una externa y una media. Distintos paquetes musculares se llaman, que derivan del mismo músculo, de un solo músculo indiferenciado, y poseen su movilidad independiente. Por esto pasa lo mismo en el humano, que tiene mucha expresividad en su cara por la musculatura que permiten los nervios faciales. Con respecto a drosaurios, por ejemplo, podría tener más sentido debido a un cuello relativamente corto en todos sus miembros. Sin embargo, como se discutió más arriba, el ahorquillado filogenético y la evidencia anatómica disponible sugiere que no tenían este tipo de adaptación en forma de una trompa, sino como se ve en las docuseries desde hace varias décadas, los extremos anteriores del cráneo son reconstruidos con un pico o ranfoteca debido a que hay un correlato óseo en el cráneo para esta estructura que se diferencia de la morfología que observamos en la inserción de una trompa de distinta extensión. Noten que siempre digo sugiere o no hay evidencia para tal cosa. No estoy diciendo esto está mal desde ya. Las hipótesis deben poder ser contrastadas con evidencia. Si no se puede decir que hay evidencia a favor y en contra, no son una hipótesis. Sin embargo, sabemos que las hipótesis pueden ser rechazadas debido a falta de evidencia o improbabilidad debido a lo que se sabe sobre morfología, y ambos aspectos parecen estar del lado más del rechazo de esta hipótesis, y de esta forma es como avanza la ciencia, rechazando o aceptando hipótesis que se vuelvan un paradigma dentro de una disciplina.
Por esto resulta de una posible explicación la posición de las narinas externas, y su gran tamaño podría estar relacionado con una mayor capacidad de calentar el aire que pasaba por el cráneo al respirar y aumentar la capacidad de refrescar las distintas estructuras cerebrales que tenían una difícil tarea al hacer esto por parte de los vasos sanguíneos, tanto venas como arterias, por el largo del cuello, y una cabeza muy pequeña en relación al tamaño corporal que debían transitar por este cuello extremadamente largo. Espero que te haya gustado este video, dale like y suscríbete al canal, y estamos llegando a los 1000 suscriptores, así que apoyame por favor. Chau chau.